Buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestros acostumbrados webinar. En esta ocasión hablaremos de las afecciones que pueden llegar a darse en el corazón a causa de la distrofia muscular. Para esto hemos diseñado un espacio en el cual denominaremos la cardiología en la distrofia muscular. Agradecemos su participación. Esperamos que este sea un espacio de grandes aprendizajes para todos ustedes. Antes de dar inicio, quisiéramos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter como @coldistrofia. Y desde allí nos ayuden compartiendo los diferentes contenidos que publicamos constantemente con el fin de poder seguir llegándole a muchas más personas. De igual forma, si quieres mayor información acerca de esta temática, puedes ingresar a nuestra página web distrofiamuscularcolombia.org. Les recordamos que este webinar está siendo transmitido vía Zoom y Facebook Live y que durante toda la transmisión estarán abiertos nuestros chats para que dejen sus dudas y sus inquietudes. También saludamos a todas aquellas personas que nos acompañan desde Colombia, Argentina, Paraguay, México y Perú. No siendo más, le damos la bienvenida al doctor Víctor Manuel Huertas, cardiólogo pediatra, especialista en ecocardiografía y cardiología pediatra, magíster de la Universidad de Barcelona de España y especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque, quien actualmente está vinculado al Instituto de Cardiopatías Congénitas y hace parte de los servicios de clínica de falla cardíaca, pediatra, miocardiopatías y trasplante cardíaco pediátrico en la Fundación Cardioinfantil. También es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad del Rosario. Se desempeña como instructor de la American Heart Association en reanimación avanzada pediátrica, Fundación Cardioinfantil y Universidad del Bosque. Es expresidente del capítulo de cardiología pediátrica de la Sociedad Colombiana de Cardiología y miembro del comité editorial de la Revista Colombiana de Cardiología. Adicionalmente, dentro de la Fundación Cardioinfantil, conforma el Comité de Investigación de Cardiología Pediátrica, reconocido como categoría C por Colciencias, y es miembro del Comité del Programa Social y del Comité de Dislipidemias. En 2016 obtuvo el Premio Fellow de Investigación Clínica en la Fundación Cardioinfantil. Después de esta breve presentación, demos paso al doctor Víctor Huertas, quien de antemano le agradecemos por haber aceptado la invitación en la tarde de hoy. Bueno, muy bien, muchas gracias por esa presentación. Buenas tardes para todos. Es un gusto compartir esta charla que va dirigida básicamente para pacientes con distrofia muscular de Duchenne, cuidadores, padres y personal de salud que puede participar en la atención de esta importante patología de manera integral en nuestros queridos pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Entonces, ¿me confirman que estén viendo bien la pantalla, por favor? Sí, señor, se está viendo perfecto. Perfecto, entonces vamos a comenzar a hablar de este tema que es sumamente importante y que trata los aspectos cardiovasculares en la distrofia muscular de Duchenne. Para esto, pues no tengo, tengo un pequeño conflicto de interés y es que he participado activamente desde hace unos años junto con la Fundación Colombiana para la Distrofia Muscular de Duchenne y con el laboratorio PTC en el estudio, la difusión de los conocimientos sobre esta enfermedad y en la realización de las guías nacionales integrales de diagnóstico, seguimiento y atención de pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Asumo toda la responsabilidad de las referencias bibliográficas y estas aparecen a lo largo de la presentación. Entonces, básicamente vamos a ver cuáles son las manifestaciones cardiovasculares más importantes en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, cuál es el manejo médico de estas complicaciones y cómo se debe hacer el seguimiento de manera que nuestros pacientes tengan el mejor curso posible. Viene un concepto muy importante y es el de corazón vulnerable. Corazón vulnerable es básicamente aquel corazón que está sometido a diversos factores de riesgo y entre ellos el tener una distrofia muscular pues hace que tengamos una base genética que sabemos que predispone para dilatación del miocardio, disfunción del corazón, alteración en la contractilidad y en la relajación con posteriores signos de falla cardíaca. Entonces tenemos que estar muy atentos a esta entidad porque realmente los pacientes con Duchenne
pues tienen un corazón vulnerable que sabemos que a pesar de todos nuestros esfuerzos va a terminar haciendo disfunción, alteraciones anatómicas, metabólicas, funcionales que lo van a llevar a falla cardíaca. Miren que en el mundo aparecen cada vez más publicaciones acerca del compromiso neuromuscular, cardíaco, ortopédico, metabólico en todos los niños con distrofia muscular, donde recordamos que la fisiopatología del compromiso cardíaco depende de muchos factores. Uno de ellos, la presencia de mutaciones o alteraciones de la distrofina, que es el gen que está implicado en esta patología y que está presente y codifica para las células musculares cardíacas, pero también para las células del músculo esquelético. Por eso esos pacientes hacen enfermedad muscular o neuromuscular, pero también hacen alteración cardíaca desde etapas tempranas de su desarrollo. Va a haber un compromiso estructural en el miocardio, va a haber fibrosis, o sea que las células cardíacas normales van a ser reemplazadas por las células que llamamos fibroblastos, que no tienen función contráctil y que sí, por el contrario, pueden terminar presentando alteraciones como arritmias y disfunción en el corazón. Esos pacientes tienen que ser tratados y diagnosticados tempranamente. Va a haber alteraciones que llamamos disfunción mitocondrial y va a haber una producción de unas sustancias que llamamos citoquinas y que inducen inflamación en el corazón afectado. Entonces miren que nuestros niños o nuestros pacientes con distrofia muscular de Duchenne siguen un curso natural de su enfermedad donde inicialmente están en un estadio preclínico que va entre los 0 y los 10 años de edad aproximadamente, donde el paciente no tiene síntomas cardiovasculares o signos de falla cardíaca, pero sí empieza a presentar una disfunción diastólica, o sea, una alteración en la relajación del músculo cardíaco, secundaria que se empieza a desarrollar una miocardiopatía hipertrófica, o sea que vemos un engrosamiento en la pared del corazón, en la pared del ventrículo izquierdo y del tabique que divide los dos ventrículos del corazón, sin alteraciones específicas en el electrocardiograma, pero sí con algunos defectos en la conducción cardíaca. En este momento, pues el paciente no tiene signos de falla cardíaca, pero sí ya empieza a manifestar o ya tiene el diagnóstico, la distrofia muscular de Duchenne con compromiso neuromuscular. Luego viene un estadio clínico, que es el niño que ya tiene una mayor edad por encima de los 10 años hasta la adolescencia, donde una minoría de los pacientes presenta signos y síntomas de falla cardíaca. Aquí ya existe dilatación progresiva del corazón, fibrosis de lo que llamamos el subendocardio y lo que llamamos muerte celular programada, que es la apoptosis de esos cardiomiocitos, o sea, de esas células cardíacas. Ya más adelante, de estadios más tardíos, el paciente está totalmente sintomático, la mayoría de ellos van a tener signos y síntomas de falla cardíaca, haciendo lo que llamamos una disfunción sistólica. Entonces, bien que en el primer estadio o estadio preclínico tenemos esos cambios inespecíficos en el electrocardiograma, va a haber disfunción en la relajación de las células cardíacas y va a haber alteraciones en la deformación de la pared ventricular. O sea que estos pacientes ya empiezan a hacer una alteración estructural, pero sobre todo funcional, pero son asintomáticos. Todavía no nos damos cuenta de que el corazón está molestando, está empezando a fallar y no hay signos todavía clínicos de falla cardíaca. Ya cuando llega a su estadio clínico, que decíamos que ya el paciente está en la adolescencia y desde el niño de los 10 años hacia la adolescencia, pues tenemos la dilatación progresiva y mayor de esas cámaras cardíacas, más fibrosis y muerte celular programada de esos cardiomiocitos. Finalmente, en el estadio de la enfermedad, en el estadio final, que son pacientes que están alrededor de los 20 años y un poquito mayores, ya empiezan a hacer cardiomiopatía dilatada muy marcada con disfunción sistólica, alteraciones en la conducción cardíaca, ya son totalmente sintomáticos y generan presencia de arritmias cardíacas. Entonces hemos trabajado mucho en el tema, como les decía, estamos haciendo las guías nacionales para distrofia muscular de Duchenne, donde yo me encargo de la parte del manejo cardíaco de estos pacientes y lo que debemos saber, y de lo que les contaba ahorita que sucede en los primeros 10 años, luego en la adolescencia temprana y luego después de los 20 años. Entonces miren acá este escalón que tenemos acá, donde comienzan con pacientes asintomáticos, pero algunas anomalías en el electrocardiograma. Por eso es muy importante la consulta muy temprana con su pediatra, con su neurólogo y con cardiología pediátrica. Luego hacen disfunción diastólica, que esto ya lo podemos diagnosticar en ecocardiografía, alteraciones en la conducción cardíaca, fibrosis,
dilatación de esas cavidades que lo veremos en los exámenes, principalmente en la ecocardiografía y en la resonancia, hasta llegar a un estadio de disfunción sistólica, o sea, se compromete la contracción del corazón, principalmente el ventrículo izquierdo, con dilatación de las cavidades que llamamos cardiomiopatía dilatada y presencia de trastornos del ritmo cardíaco. Entonces miren que todo esto es progresivo a medida que pasan los años, hasta que finalmente el paciente puede hacer una disfunción sistólica importante, puede hacer cardiomiopatías y arritmias requiriendo presencia de marcapasos, dispositivos de asistencia ventricular y donde desafortunadamente pues no tenemos la opción de trasplante cardíaco por ser una enfermedad genética, por tener un curso y un pronóstico bastante difícil después de cierta edad y porque pues realmente la alteración neuromuscular y el deterioro cardíaco progresivo pues se ve muy afectado por la alteración genética de base, con lo cual estos pacientes pueden llegar a fallecer más adelante por las manifestaciones cardiovasculares. ¿Qué vemos en el electrocardiograma? Trastornos en lo que llamamos la repolarización, vemos algunos signos que nos indican que hay dilatación de las cavidades en el electrocardiograma, por ejemplo, dilatación del ventrículo izquierdo con alteraciones en este trazado y con presencia de arritmias cardíacas. Lo que ven ustedes aquí arriba a la izquierda es lo que llamamos una extrasístole, o sea, un latido extra que llamamos extrasístole ventricular. Si tenemos 2 latidos extra seguidos, eso se llaman dupletas. Si tenemos 3 seguidos, tripletas. Y el cuadro llamado de bigeminismo, donde por cada latido normal tenemos un extrasístole o latido anormal, un latido normal, un latido anormal, bigeminismo. O el trigeminismo, donde tenemos 2 latidos normales por cada extrasístole, o sea, por cada latido anormal. Esto puede ser el inicio hasta llegar a arritmias muy severas como las que les presento acá, que es el cuadro de lo que llamamos una taquicardia ventricular monomorfa, o sea, un paciente con un ritmo cardíaco muy rápido que se origina en el ventrículo y que va acompañado de inestabilidad, de hipotensión arterial y de muy mala perfusión, muy mala circulación. Complicaciones cardíacas en Duchenne, como sabemos, lo que más se da secundario a este tipo de enfermedad de origen genético es la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía hipertrófica. Son los 2 cuadros principales que vemos de compromiso en el corazón, donde el paciente va a pasar por varios estadios de su enfermedad. Les muestro aquí una clasificación que utilizamos los cardiólogos para determinar en qué estadio se encuentra la falla cardíaca en estos pacientes y que es dictaminado por el Colegio Americano de Cardiología. Entonces, los pacientes que están en estadio A son aquellos niños que tienen ya el diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne, por lo tanto tienen el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pero que por ahora, por su edad tan temprana, tienen función cardíaca normal y no tienen cambios en las cavidades cardíacas. Ya cuando ese niño con Duchenne empieza a presentar una morfología cardíaca anormal, o sea, documentamos dilatación en las cavidades cardíacas, documentamos que hay algún tipo de trastorno en las válvulas cardíacas, en el tamaño de las cavidades, pues ese paciente ya tiene un estadio B, pero todavía está asintomático. O sea que el diagnóstico por exámenes paraclínicos lo estamos haciendo más temprano, antes de que el niño nos muestre signos de falla cardíaca. Ya en el estadio C de la enfermedad, hay una cardiopatía estructural o funcional de base. El corazón está dilatado o está engrosado, está hipertrófico, tiene disfunción tanto para la contracción como para la dilatación, que es lo que llamamos disfunción sistólica o diastólica, y ya tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Ya el niño va a tener dificultad para respirar, dificultad para hacer algunas de las actividades que hacía previamente, va a tener hay en ocasiones dificultad para dormir acostado, lo que llamamos ortopnea, y nos da la cara ya la falla cardíaca con inflamación, lo que llamamos edemas, con alteraciones y cambios en la circulación, hasta llegar al estadio D, que ya es una insuficiencia cardíaca en estadio terminal, donde el paciente tiene muy mala circulación, los órganos no reciben buen aporte sanguíneo, y es lo que llamamos ya una falla cardíaca terminal descompensada, que requiere muchas veces manejo en cuidado intensivo, soporte para la parte ventilatoria, soporte para la parte circulatoria con infusiones y con medicamentos. Lo otro que pueden hacer estos pacientes es lo que llamamos hipertensión pulmonar, aumento en la presión de la sangre que va a los pulmones, bien sea inicialmente porque aumenta el flujo sanguíneo, pero luego porque aumenta la resistencia de los vasos pulmonares. Entonces, esta hipertensión pulmonar va a tener múltiples orígenes y fisiopatologías, principalmente secundario a la enfermedad cardíaca que se presenta y a las alteraciones restrictivas que presentan ellos por su enfermedad neuromuscular.
Entonces, para diagnosticar tempranamente esas complicaciones cardíacas, tenemos un armamentario de pruebas diagnósticas, donde usamos la radiografía de tórax, el electrocardiograma, el ecocardiograma, biomarcadores, que son pruebas de sangre que nos muestran si hay sobrecarga de volumen o de presión en las cavidades cardíacas, con este BNP que ven acá, que es el péptido natriurético tipo B, que es una sustancia que medimos en la sangre y que entre más elevada esté, nos habla de que peor está el corazoncito de nuestro paciente, de nuestro niño. El diagnóstico por ecocardiograma es fundamental. Todos los pacientes que tienen un diagnóstico inicial de distrofia muscular de Duchenne deberían ir al cardiólogo a hacer una valoración clínica cardiológica y luego completarse con un ecocardiograma y un electrocardiograma, así esté recién diagnosticado el paciente, porque estamos haciendo un abordaje temprano del compromiso cardíaco y vamos a dar todas las medidas, las recomendaciones para tratar de aminorar y de enlentecer ese deterioro cardíaco que sabemos que el niño va a presentar por su enfermedad. Entonces el ecocardiograma nos permite saber cómo está el corazón, cómo están las cavidades, si hay algún tipo de cardiopatía o anomalía estructural previa, porque puede ser un niño que tan de malas que también tenía un problema en el corazón anterior o que tenía un defecto congénito cardíaco o ya tenía hipertensión pulmonar por alguna otra causa. Entonces es importante tener un ecocardiograma basal que nos permita saber cuál es su estado inicial y poderlo seguir en el tiempo. El ecocardiograma nos permite además saber cómo está la presión pulmonar, cómo está la función sistólica, que es la contractilidad, y cómo está la relajación, que es la función diastólica. Tenemos varias formas de medir qué tan buena es la contracción y sacamos lo que llamamos la fracción de eyección, donde lo normal es tener más de 55 o 60% para un paciente pediátrico, pero donde tenemos casos de miocardiopatía dilatada muy severa como este, donde ven que la fracción de eyección, la capacidad de contracción, ha bajado hasta el 21% en este caso, con un corazón sumamente dilatado y disfuncional. Otros pacientes con Duchenne hacen bastante hipertrofia, o sea, engrosamiento de las cavidades y de las paredes cardíacas, como ven acá, donde la luz del ventrículo izquierdo se ve muy reducida. Entonces miren que este pobre ventrículo izquierdo no se llena casi de sangre, por lo tanto el volumen sanguíneo que sale a la circulación general del cuerpo pues es muy bajita. Hacen alteraciones en la relajación de ese miocardio que está tan engrosado con estos signos de disfunción diastólica que interpretamos los cardiólogos y que nos hacen alertar acerca del diagnóstico de esta disfunción diastólica para tomar medidas terapéuticas. Cada vez tenemos pruebas más sofisticadas como esta que llamamos STRAIN, donde podemos ver la deformación de ese paciente, donde podemos ver cómo se encuentra ese niño en este momento y cómo es la deformación en los segmentos apicales, mediales y basales en ese paciente. Entonces eso nos permite pues hacer un diagnóstico temprano de cómo está ese corazoncito, de cómo está ese miocardio y de qué podemos hacer para pues sacarlo adelante y lograr que esto mejore. Entonces miren que en el diagnóstico pues es muy importante todo lo que ven acá, la valoración clínica, la consulta con el cardiólogo, evaluar toda la historia médica y familiar, hacer un examen físico muy completo, hacer un electrocardiograma, hacer pruebas de imagen no invasivas como el ecocardiograma, que idealmente deberíamos hacerlo antes de los 6 o 7 años de edad en el paciente ya diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne, y la resonancia nuclear magnética, que puede estar indicada en pacientes por encima de esta edad, sobre todo si están muy comprometidos o si son muy gorditos, donde la ventana ecocardiográfica no es tan buena y donde la imagen del eco puede no ser óptima. Entonces, en esos pacientes hay que hacer un estudio completo, luego una estimación por lo menos anual, pero que debe ser individualizada según el tipo de paciente y según el estadio de la enfermedad, porque recuerden que los niños con distrofia muscular de Duchenne inicialmente tienen un estadio ambulatorio temprano, luego van evolucionando hasta un estadio ambulatorio tardío y luego hasta un estadio no ambulatorio, donde el paciente está mucho más comprometido. Entonces, miren que el estadio ambulatorio, el paciente en el ambulatorio temprano, pues es un paciente que inicialmente no está tan comprometido, pero que si está cercano y llegando hacia los 10 años de edad, debemos iniciar medicación, así no se haya encontrado todavía un compromiso miocárdico. Generalmente lo utilizamos con medicamentos que llamamos inhibidores de la angiotensina y que nos permiten retrasar un poquito y modificar un poquito el curso de la enfermedad. Son pacientes que tienen que estar muy monitorizados, que deben ser seguidos integralmente por todo el grupo multidisciplinario y por su cardiólogo pediatra, y cada vez hay más guías y más publicaciones como esta que les muestro acá, que nos enseñan cómo debe ser el estudio, el seguimiento y el manejo óptimo según estas guías de consenso
para el paciente pediátrico y luego para el paciente adulto con distrofia muscular de Duchenne y con distrofia muscular de Becker, que son las que más vemos con frecuencia pues, en nuestra práctica diaria. Entonces, miren que para el manejo cardíaco es muy importante determinar en qué estadio se encuentra ese paciente. ¿Está presintomático o estadio 1? ¿Estará en un estadio 2, donde es un estadio temprano ambulatorio? ¿O el estadio 3, que ese es el tardío ambulatorio? ¿O el estadio 4, que es un temprano no ambulatorio? El paciente ya está ingresado, está hospitalizado, hasta su estadio 5 o tardío no ambulatorio. Dependiendo en qué estadio se encuentre el paciente y qué compromiso cardiovascular tenga, pues va a requerir un análisis y unas valoraciones y unos controles cada vez más frecuentes, más seguidos y más rigurosos. Entonces, para ese seguimiento y para ese manejo, pues dictamos unas pautas de seguimiento cardiovascular, donde el diagnóstico y tratamiento precoz de la enfermedad de base y de la cardiomiopatía sabemos que es fundamental. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida y maximizar la supervivencia de estos pacientes. El seguimiento debe ser integral, óptimo y multidisciplinario. Se recomienda una evaluación cardiovascular integral al momento del diagnóstico, o sea, inicial, que incluya valoración clínica, o sea, muy buena historia clínica, muy buena anamnesis, examen físico completo, por cardiología pediátrica o cardiología de adultos, según la edad del paciente. Todos los niños deben ser valorados por pediatras y por cardiólogo pediatra, y realizar un electrocardiograma basal e imágenes no invasivas. Básicamente el ecocardiograma, que es la prueba que más tenemos disponible, y si no una resonancia nuclear magnética cardíaca, que ya es menos disponible, es más costosa y solamente lo tenemos en algunos centros, pero que sería ideal sobre todo para pacientes de mayor edad. Esta evaluación cardíaca integral pues debe ser periódica, debe ser realizada en un plazo de unos meses o un año, dependiendo del compromiso del paciente, incluyendo incluso los pacientes asintomáticos y mucho más gradual y más intensiva cuando son sintomáticos. La frecuencia de la monitorización debe aumentarse si aparecen manifestaciones de insuficiencia cardíaca o anomalías en las imágenes como lo que llamamos fibrosis, el reemplazo que les decía de células llamadas fibroblastos en lugar de las células cardíacas, dilatación del ventrículo izquierdo o disfunción sistodiastólica ventricular. Quiere decir que el corazón no se contrae bien y no se relaja bien. En estos casos, el control puede ser tan periódico como cada 3 a 6 meses. Miren que la ecocardiografía es el método de imagen inicial de elección, porque es un método no invasivo, no genera radiación, cada vez está más disponible, cada vez es menos costoso y nos permite valorar la forma del corazón, la forma de los ventrículos y hacer una aproximación funcional. Debemos incluir todas esas pruebas que yo les coloco acá. La fracción de eyección, que también se contrae el corazón, la fracción de acortamiento, el TAPSE, que es una medida para ver qué tan bien se contrae el ventrículo derecho, hacer un Doppler, que son las pruebas que hacemos también para evaluar cómo está la función, el strain, que era el que les mostraba de la deformación en colores de los distintos segmentos del corazón. Y tenemos la problemática que en mayores de 15 años, generalmente esos pacientes ya tienen un compromiso neuromuscular muy aumentado, tienen escoliosis, o sea, la columna está totalmente torcida, y esto limita mucho la ventana acústica, con lo cual tenemos que ayudarnos con la resonancia y con los biomarcadores como el BNP que les decía, el péptido natriurético tipo B, que es una sustancia que se produce en los ventrículos del corazón cuando hay sobrecarga de volumen o de presión en esos ventrículos. Miren que las arritmias también son un problema mayor en los pacientes con distrofia muscular. El riesgo de arritmia aumenta con la progresión de la enfermedad. A medida que empeora la enfermedad, empeora la arritmia. Por lo tanto, la vigilancia debe incluir electrocardiograma de base y periódico y hacer un monitoreo con el Holter de 24 horas, que es la valoración electrocardiográfica. Como ustedes saben, se colocan unos electrodos en el tórax, una grabadora, el paciente está en la casa o está hospitalizadito con ese aparato que registra y graba durante 24 horas cómo está el ritmo cardíaco. Miren que las mujeres pueden ser portadoras y requieren una evaluación cardiovascular integral de referencia en la edad adulta, incluyendo resonancia cardíaca y controles repetidos cada 3 a 5 años para aquellas que son asintomáticas y que no tienen anomalías en las imágenes o en los exámenes de ecocardiografía y resonancia. Miren que las portadoras que desarrollan síntomas o anormalidades en la imagen cardíaca deben tener un seguimiento mucho más frecuente, una valoración cardiovascular mínimo cada 6 meses o cada año. Entonces hay que ser muy rigurosos en esto, porque si no, pues podemos tener
complicaciones mayores. Miren que el manejo integral de estas complicaciones cardíacas en la distrofia muscular de Duchenne debe ser integral, siempre basado en la fisiopatología y en el estado clínico del niño. Quiere decir que si el niño está compensado, está con menos compromiso clínico, pues va a requerir ciertas terapias, ciertos abordajes, pero que en la medida que avanza y progresa su enfermedad, va a requerir cada vez más manejo, más especialidades intercurrentes que estén trabajando por ese niño, más exámenes, medicamentos. Muchos de ustedes saben que esos medicamentos pues son guiados de manera inter y multidisciplinaria. Algunos logran disminuir o retrasar un poquito las complicaciones y la progresión de la enfermedad, aunque pues es una enfermedad desafortunadamente incurable. Lo que tratamos todos de hacer es tratar de mejorar un poco la calidad de vida, retrasar las complicaciones, mantener al paciente en el mejor estado posible, y un abordaje que tiene que ser inter y multidisciplinario, donde todos los especialistas son muy importantes y donde la familia es fundamental, los padres, los cuidadores y el mismo paciente, para lograr el mejor curso clínico posible y la mejor calidad posible ante un escenario pues, tan difícil como tener una distrofia muscular de Duchenne. El manejo inicial incluye lo que llamamos el CABD, que esto lo damos en los cursos de reanimación. Hay cursos de reanimación para médicos, pero también para padres y para cuidadores, donde el CAB es básicamente hacer énfasis en la circulación del paciente, la vía aérea, la vía respiratoria, la ventilación o respiración, el déficit, discapacidad neurológica, determinación del ritmo cardíaco, y la E, que es la evaluación, exposición y control térmico del paciente. Hay que racionalizar el manejo de los líquidos, de los medicamentos que necesite, del estado electrolítico, saber cómo está el sodio, cómo está el potasio, cómo está el calcio, si el paciente tiene un cuadro ácido básico normal, o sea, está estable en cuanto a su equilibrio metabólico iónico, y que tenga una adecuada nutrición. Muchos pacientes, la mayoría, pues logramos hacer un manejo enteral por la vía oral normal, pero algunos van a requerir soporte parenteral y pues estar muy encima de lo que es la protección gástrica, porque muchos de ellos hacen gastritis, pueden hacer complicaciones gastrointestinales si no actuamos a tiempo. El uso de diuréticos es fundamental. Hay unos diuréticos que llamamos de ASA, que son muy potentes, que actúan sobre el riñón y que nos ayudan a que esos pacienticos orinen mucho mejor y que no vayan a acumular líquidos, que la función renal se mantenga, que no hagan falla cardíaca, lo que llamamos congestiva, o sea que hay inflamación, edema, retención de líquidos, tanto en el cuerpo como en los pulmones. Usamos los IECA, que son los inhibidores de una enzima, que es la convertidora angiotensina, donde hay medicamentos que para algunos de ustedes son muy comunes, como en el Alapril, el Captopril, que nos ayuda a controlar y a retrasar un poquito el deterioro cardiovascular en estos pacientes, lo mismo que los antagonistas de receptores de angiotensina, que son los ARA2, y los betabloqueadores, que son sustancias que actúan sobre algunos receptores y nos pueden mantener o mejorar un poquito la función cardíaca durante algún tiempo. Los pacientes en peor estado, los más críticos, pues van a requerir acceso venoso central, lo que llamamos catéteres por vía yugular o por vía subclavia o por vía femoral, y soporte inotrópico, o sea, con medicamentos que mejoren la tensión arterial, que mejoren la circulación, lucitrópicos que mejoran la relajación del músculo cardíaco y la función diastólica, y vasodilatadores que nos ayudan a que los vasos no estén demasiado apretados, demasiado cerrados, y que permitan mejorar un poquito esa circulación. Desafortunadamente, estos pacientes tan críticos, si llegan a cuidado intensivo, pues van a tener un pronóstico mucho peor y una morbimortalidad mucho mayor. Algunos pacientes van a requerir en etapas incluso tempranas asistencia, soporte ventilatorio, y muy pocos pues serían candidatos para asistencia ventricular transitoria. Entonces miren que hay mucha bibliografía, muchos artículos, hay que trabajar mucho en la transición del niño hacia el adulto cuando hay distrofia muscular de Duchenne. Los pediatras y los cardiólogos pediatras y las demás especialidades pediátricas cada vez estamos más sensibilizados en cuanto a la enfermedad, y también las especialidades de adulto pues estamos involucrándolas en ese manejo, haciendo la transición para que ellos conozcan más del paciente con distrofia muscular y que cuando lleguen a la edad adulta se les pueda dar continuidad en su manejo y que el paciente no vaya a tener un deterioro más abrupto. Entonces, como ven, todo el enfoque diagnóstico y terapéutico es de carácter multidisciplinario, donde todos son importantes, donde todas las pruebas paraclínicas son fundamentales, donde es muy importante el manejo de rehabilitación, como ven acá, el diagnóstico temprano y certero, el manejo ortopédico, el manejo psicosocial, psicología, psiquiatría,
el manejo cardíaco guiado por el cardiólogo pediatra, luego por el cardiólogo de adultos, el electrofisiólogo y las demás especialidades que trabajan alrededor de la cardiología, el manejo por el neumólogo, porque ustedes saben que hacen muchas complicaciones pulmonares, restricción respiratoria, hipertensión pulmonar, el gastroenterólogo y la parte de soporte nutricional, los nutricionistas que también son fundamentales en el manejo integral, y el manejo con corticosteroides y con algunos otros medicamentos que están solo indicados en condiciones especiales. Entonces miren que el manejo y el éxito depende del trabajo en equipo, ojalá en centros que tengan todas estas especialidades y que sean conscientes del paciente con distrofia muscular de Duchenne, teniendo a la familia y al mismo paciente como los ejes del manejo integral de manera coordinada y ojalá contando con todos los recursos. Afortunadamente nuestro sistema de salud, que es uno de los mejores de Latinoamérica, generalmente nos proporciona la mayoría de los elementos que necesitamos. Hay muchas cosas por mejorar, pero realmente lo fundamental en la mayoría de los pacientes lo logramos. Les cuento que yo soy conferencista y soy presidente del Consejo de Cardiología Pediátrica en la SIAC, y desafortunadamente en la mayoría de los países latinoamericanos no tienen sistemas de salud que logren cubrir la mayoría de las cosas con el menor gasto de bolsillo como sí lo tenemos en Colombia. Entonces realmente la invitación es a tratar de seguir trabajando en equipo, hacer un manejo multidisciplinario, hacer un diagnóstico temprano cardiovascular que nos permita mejorar momentáneamente y por un buen tiempo el pronóstico cardiovascular de estos pacientes, optimizar y mejorar su calidad de vida de manera organizada y siguiendo estas pautas que les voy a ver acá sobre cómo debe realizarse la evaluación y el seguimiento de las manifestaciones cardíacas en nuestros pacientes con distrofia muscular de Duchenne. También que la parte diagnóstica partimos de una consulta integral con cardiología pediátrica, un electrocardiograma, las imágenes no invasivas que les comentaba, ojalá en menores de 6 años, contar mínimo con un ecocardiograma y en mayores de 6 años idealmente con el ecocardiograma más la resonancia nuclear magnética cardíaca. En el estadio presintomático, pues, o estadio 1, vamos a hacer una evaluación anual por cardiología con consulta electro e imágenes, siempre ecocardiograma y en algunos casos la resonancia. En el estadio ambulatorio lo mismo, pero en pacientes ya sintomáticos cardiovasculares, esta evaluación tiene que ser cada 3 a 6 meses, de manera individualizada, guiada por su médico tratante, e iniciar medicamentos como enalapril, antes o a partir de los 10 años, incluso en pacientes asintomáticos. Nosotros nos llega un paciente de 10 años de edad, el ecocardiograma todavía muestra que el corazoncito está bien, el niño está asintomático, así todo eso esté bien, estamos autorizados para iniciar enalapril o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, siempre guiado y formulado por su médico, para tratar de retrasar y aminorar un poco el compromiso cardiovascular en ese niño. Ya cuando está en un estadio no ambulatorio temprano, pues hay que hacer una monitorización muy cercana de los síntomas, de la disfunción cardíaca, de la falla cardíaca, de las anomalías del ritmo cardíaco y obviamente el tratamiento completo de la falla cardíaca hasta los estadios no ambulatorios tardíos y los estadios terminales. Hacemos el manejo de la falla cardíaca, evaluando si existen signos de mala circulación o bajo gasto y signos de congestión. El paciente está totalmente congestionado, inflamado, alterado, no respira bien, tiene congestión pulmonar. De acuerdo a eso hacemos una clasificación que nos va a guiar el manejo. Si el paciente está apenas en una fase inicial de la falla cardíaca, que llamamos clase A, generalmente los manejamos con enalapril, que es un inhibidor de la enzima convertida en angiotensina, y los estamos reevaluando cada mes o cada 2 meses. Pero si el paciente tiene dilatación mayor que leve en el ventrículo izquierdo, no tiene buena función del ventrículo derecho y la fracción de eyección es menor del 40%, pues ya se nos va por este lado, donde además del inhibidor de la enzima convertida en angiotensina, enalapril, va a requerir otros medicamentos que llamamos beta bloqueadores y la reevaluación va a ser mucho más seguida. Si el paciente está más comprometido porque hace edemas, está inflamado, retiene líquido, o sea, está en una clase B, iniciamos diuréticos de asa tipo furosemida, siempre guiado por su médico, miramos si mejora todo, pues va a pasar a una clase A, si no mejora, pues se sigue deteriorando, se altera el riñón, se alteran los biomarcadores y pasa a una clase C donde requiere estos diuréticos, pero más intensivos, de forma endovenosa, con accesos vasculares y sustancias que nos mejoran la circulación, como inotrópicos y vasodilatadores, y algunos de ellos van a requerir ventilación mecánica no invasiva con máscaras que nos ayudan a dar presión positiva para optimizar la respiración en esos pacientes que están haciendo ya compromiso en los músculos respiratorios. Bien que ya en la fase terminal, si no mejora, pasa a un estadio D,
donde el paciente está muy malo en cuidado intensivo, requiriendo muchos soportes, requiriendo ventilación mecánica y con un pronóstico sombrío. Entonces, lo ideal sería lograr una fase de estabilización en esos pacientes que nos permita mandarlos a la casa con manejo ambulatorio, con diuréticos, con enalapril y otros medicamentos, después de haber superado la fase de rescate. Desafortunadamente, muchos pacientes pasan a una fase de escalonamiento terapéutico donde requieren cada vez más inotrópicos, más medicamentos, más soporte y manejo en cuidado intensivo, con todas las implicaciones que esto puede llegar a tener y con morbimortalidad. Entonces, miren que el tratamiento en estos estadios debe ser así como lo coloco acá. En los estadios iniciales usamos enalapril, que es un inhibidor de la enzima convertidora en angiotensina. Luego pueden llegar a requerir beta bloqueadores como el propranolol o el metoprolol, ARA2, como el losartán, por ejemplo, el valsartán, diuréticos como la furosemida, y esto que está acá es la digoxina, casi ya no lo utilizamos, lo usaban mucho más antiguamente, pero pues tiene efectos secundarios que muchas veces nos contraindican su uso. Esa es como la tabla de medicamentos más dirigida pues al grupo médico, donde están las dosis que utilizamos de betabloqueadores como carvedilol y metoprolol, de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como captopril, pero básicamente enalapril, que es el que usamos en la mayoría de los pacientes y es el que tiene más estudios, diuréticos como la furosemida y la espironolactona, teniendo mucho cuidado de las complicaciones y obviamente guiado, prescrito y formulado exclusivamente por su pediatra o cardiólogo pediatra o quien esté al frente del grupo de manejo multidisciplinario de distrofia muscular de Duchenne. Hay algunas dosis que utilizamos en estos pacientes. Estos son los medicamentos que les comentaba con las dosis recomendadas y las dosis máximas dependiendo de la edad, del peso del paciente. Tener mucho cuidado con los efectos adversos y con las interacciones. Por lo tanto, son medicamentos que no se deben autoformular, sino que siempre deben ser prescritas por su médico tratante. A pesar de todas estas herramientas y todos esos medicamentos que usamos, desafortunadamente hay progresión del compromiso cardíaco a medida que empeora la distrofia muscular de Duchenne. Cada vez tenemos más medicamentos que se están estudiando y probando, pero lo único que nos ayudan es a retrasar un poco y a disminuir la severidad de la progresión de la enfermedad cardíaca. Nos ayudan a evitar un poquito esa remodelación, ese cambio por fibroblastos que sufren las células cardíacas, con estos medicamentos que ya vimos, con otro que se llama ivabradina y otro que se llama sacubitril/valsartán, que nos ayudan a optimizar y a mejorar un poquito la función cardíaca. Algunos pacientes requieren manejo para las arritmias y dispositivos de asistencia ventricular que son muy complejos, difíciles de manejar y de indicar en los pacientes con distrofia muscular. Entonces viene que como conclusiones y mensajes para llevar a casa, el manejo debe ser siempre integral, siempre basado en la fisiopatología y en el estado clínico del paciente. Deben interactuar múltiples especialidades, lo que es ortopedia, neurología pediátrica, nutrición, gastroenterología, genética, cardiología, neumología, nefrología y todas las demás que conocemos que intervienen junto con psicología, psiquiatría, terapias en el abordaje inter y multidisciplinario del niño con distrofia muscular de Duchenne. Recordar el manejo inicial que les decía de la circulación, la vía aérea, la ventilación, evaluar el déficit y la discapacidad neurológica, la exposición y el control térmico del paciente, los líquidos, los electrolitos, la parte nutricional que es fundamental en todos nuestros pacientes, el uso de diuréticos y de tratamientos específicos para la falla cardíaca y finalmente los más críticos que van a requerir soporte y manejo en la unidad de cuidado intensivo y que es el escenario peor al cual no quisiéramos llegar en estos pacientes. Entonces miren que el abordaje clínico, las manifestaciones cardiovasculares son variadas, el compromiso es relativamente temprano cardiovascular en el niño con distrofia muscular de Duchenne y para ello pues van a contar siempre con el soporte nuestro, con cardiólogos pediatras que estamos muy interesados en el tema y que tenemos el tiempo, la dedicación, la experiencia y el conocimiento para apoyarlos a todos ustedes en las dudas que tengan y en el manejo de las complicaciones cardíacas en la distrofia muscular de Duchenne. Muchas gracias a todos y hago pues una sesión de preguntas para responder a todos sus interrogantes. Muy amables por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Claro que sí, aquí tenemos varias preguntas desde nuestro Facebook Live y desde vía Zoom. Vamos a tratar de responder la gran mayoría y pues el resto de preguntas, si en algún momento no se alcanzan a contestar, las daremos respuesta vía correo electrónico o a través de nuestros canales de atención en la Fundación. ¿Listo? Claro que sí. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta
Esta pregunta nos la hace Diana y dice así: doctor, mi hijo tiene 23 años y le envían una resonancia de corazón. Al momento de asignar la cita nos informan que debe quedarse dentro de la cápsula, quieto en la misma posición durante 80 a 90 minutos. Mi hijo por su condición no puede resistir todo este tiempo. Me dicen que hable con el médico. Me gustaría saber usted cómo me puede asesorar frente a esta situación. ¿Qué debo hacer? Bueno, es muy importante la pregunta que realizas, Diana, gracias por hacerla, porque es un escenario al cual nos enfrentamos muchas veces y son aquellos pacientes no solo mayores de 20 años, sino muchas veces menores de años, de 20 años o niños muy pequeños, donde pues es difícil mantener los 80 minutos en una cápsula de resonancia para poder hacer de la manera más efectiva este examen. Entonces la recomendación es que todos estos pacientes que van a resonancia deben ser valorados inicialmente por anestesiología. No porque se les vaya a poner anestesia general ni nada de eso, sino porque son pacientes que requieren un acompañamiento y en los cuales podríamos usar una sedación muy suave para lograr que el paciente esté estable durante la resonancia, teniendo muy presente y en cuenta los riesgos dependiendo de qué tan severa esté ya la progresión de su enfermedad, porque son pacientes que pueden tener complicaciones en la sedación o en la anestesia o en el procedimiento. Entonces, la recomendación que yo te haría es que antes de ir a resonancia, ese pacientico o tu hijo debe ser valorado por anestesiología para que ellos acompañen el procedimiento, porque ellos son más expertos en el manejo de la vía aérea y puedan administrar una sedación muy suave si es necesario, si el paciente no tolera estar ese tiempo en la cámara de resonancia. Esa es la recomendación principal y que todos estemos encima pendientes de ese niño para que no se vaya a complicar durante el procedimiento diagnóstico. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta la hace Patricia Plasencia. ¿A qué edad los niños con distrofia muscular se les necesita hacer un estudio de corazón? Muy buena pregunta. Entonces te cuento que lo ideal es al momento del diagnóstico. Entonces, digamos, si mi paciente es pequeñito, todavía no ha completado los 6 años, pero ya le hice el diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne, dentro de las primeras valoraciones e interconsultas que se debe solicitar está la de cardiología pediátrica, ¿sí? Entonces hablábamos que en menores de 6 años se requiere la consulta con el cardiólogo pediatra, se requiere un electrocardiograma y un ecocardiograma como valoración inicial y dependiendo de los hallazgos que encontremos ya vamos a guiar el ejercicio diagnóstico y el ejercicio terapéutico, si ya necesita medicamentos y podemos hacer algo para retrasar un poquito el deterioro cardiovascular en este niño. Entonces la respuesta es, tan pronto se haga el diagnóstico de la distrofia muscular de Duchenne, pensar en todas las especialidades, enviar al paciente a consulta inicial por cardiología pediátrica y obviamente entre más temprano mejor, pero totalmente recomendado desde antes de los 6 años de edad, porque después es cuando ya vemos que progresa y empeora más el compromiso cardiovascular. Gracias, doctor. La señora Patricia también nos pregunta, ¿las mamás portadoras también podemos llegar a tener algún detalle en el corazón? Sí, entonces en una de las diapositivas les mostraba muy bien que las mujeres portadoras, ¿sí? Deben ser valoradas, ¿sí? También por cardiología, se les debe hacer un electrocardiograma y se les debe hacer pruebas de imágenes como ecocardiograma y resonancia. Si esas pacientes portadoras o mujeres portadoras son completamente asintomáticas y tienen las pruebas de imagen normales, no hay ninguna alteración, ninguna dilatación, el electro, la resonancia, el eco son normales, hay que valorarlos a los 3, 4 o 5 años nuevamente. Pero si se encuentra alguna alteración en estas mujeres portadoras, hay que valorarla a los 6 meses o al año, con valoración clínica, electrocardiograma, ecocardiograma y si es necesario resonancia. Gracias, doctor. El señor Brando Andrés Ramírez pregunta, ¿la falta de terapia física repercute de alguna manera en el mal funcionamiento del corazón? Sí, claro que sí. Miren que como hablábamos, todo el manejo y el abordaje debe ser totalmente integral y como estos pacientes hacen un compromiso neurológico tan temprano, pues obviamente esto altera todo el funcionamiento de todos los órganos principales, incluyendo obviamente el corazón. Entonces es muy importante el manejo de rehabilitación, el manejo de terapia física, porque todos los órganos se relacionan y el compromiso neuromuscular termina afectando mucho el compromiso cardíaco. Lo otro es que estos pacientes hacen un desacondicionamiento mucho más marcado que en otras enfermedades, entonces es fundamental la terapia física y la rehabilitación en todos ellos.
La señora Rita Díaz pregunta, doctor, con respecto a lo gástrico, mi hijo en ocasiones creemos que cuando consume harinas o chocolates no estamos seguros, eructa mucho, a veces y con esto le comienza el dolor en el pecho. Lo hemos llevado a urgencias, pero no nos han dado respuesta. ¿Qué podemos hacer? No estamos seguros. Realmente necesito ir donde un gastro que me aconseja. Sí, entonces ahí lo ideal sería comentarle esto al médico tratante, ¿sí? Para que te dé una valoración, una orden de interconsulta con gastroenterología, una cita prioritaria con gastroenterología, porque algunos de estos pacientes hacen reflujos, reflujo gastroesofágico, pueden hacer esofagitis, pueden hacer intolerancia a ciertas sustancias, ciertos alimentos, y cuando hay reflujo y cuando hay esofagitis, esa inflamación del tercio inferior del esófago puede interpretarse, puede manifestarse como dolor en el tórax, que muchas veces se confunde con un dolor de causa cardíaca o hace parte del diagnóstico diferencial de los dolores torácicos de causa cardíaca. Entonces es fundamental que se brinde una valoración temprana por gastroenterología. Muchas gracias. Paola Puerta pregunta, mi hija acaba de cumplir 11 años y estamos pendientes de un exoma que se le repitió porque el anterior no mostró nada, no sabemos qué tipo de distrofia tiene y desde hace 2 años se le subió mucho el CO2 y la neumóloga le cambió el BIPAP por uno mejor que le ayude con el CO2. Lo usa 18 horas al día y después de eso le dio una hipertensión pulmonar. Y en el último control con la especialista cardióloga y neumóloga definieron formularle con enanapril y espironolactona. Y las terapias en casa para que no se vaya a agotar. Cada 3 meses le hacen el ecocardiograma y cada cierto tiempo le hacen Holter. El electrocardiograma, hasta ahora la tienen en control. ¿Cómo debo seguirla tratando? Bueno, es una excelente pregunta porque miren que en este caso ya pues está muy avanzada la enfermedad, tanto neurológica como cardíaca. Está bien indicada la medicación con enalapril y con espironolactona. Tendríamos que revisar en detalle esos ecocardiogramas para ver si hay algo más de disfunción en el corazón y si se beneficiaría de otras terapias o de otros medicamentos adicionales. Veo que está muy bien el seguimiento, si le están haciendo cada 3 o 6 meses electrocardiograma y ecocardiograma, pero sí es fundamental que determinemos qué tipo de diagnóstico exacto tiene. Entonces, si está pendiente el exoma o la valoración genética integral, es muy importante acelerar ese proceso. Miren que en Colombia cada vez estamos más avanzados y mejor en el diagnóstico genético. Hay muchos laboratorios que tienen ya la capacidad de hacer estas pruebas con un índice de certeza muy alto, y algunas universidades también en sus laboratorios de genética también nos colaboran con esto. Entonces hay que hacer mucho énfasis en completar el diagnóstico genético para tener el diagnóstico muy específico, muy claro, y que eso contribuya al manejo integral. Listo. Muchas gracias, doctor. Dey Medina nos dice, mi hijo padece de las dos distrofias y estoy muy preocupada porque al niño no le mandan medicamentos y tenía que hacerle los exámenes del corazón en septiembre y no he podido hacérselos porque no hay agenda en Cardiosalud. ¿Qué puedo hacer, doctor? Mira, en este caso, pues digamos que partimos de que el niño tiene una distrofia muscular. Es muy importante tipificar si es una distrofia muscular de Duchenne o es una distrofia muscular de Becker. La distrofia muscular de Becker tiene un curso más benigno. El Duchenne tiene un curso mucho más agresivo, con manifestaciones neurológicas y cardiovasculares más tempranas. Es muy importante determinar cuál de las dos realmente tiene, si es Duchenne o es Becker o es otro tipo de distrofia, ¿sí? Y con base en eso, hacer todo el abordaje cardiovascular de manera integral. Entonces te recomiendo que vuelvas nuevamente a consulta con neurología y genética, que determinen exactamente el diagnóstico, y obviamente con mucho gusto estaremos atentos a valorarle por cardiología pediátrica. Ana Contreras pregunta, doctor, buenas tardes, ¿qué significa tener un F30 y este número se puede revertir? Bueno, realmente aquí en este campo pues es muy variable, si no es un número solamente aislado o una sigla completamente aislada, sino que necesitaríamos tener acceso a la historia clínica completa, ¿sí? Para poder determinar los niveles de severidad de la enfermedad, el estudio genético completo, porque ustedes saben que algunas variantes se benefician muy bien de algunos medicamentos como el ataluren, y otros pues realmente no se benefician de estas sustancias para tratar de aminorar un poquito el compromiso
neurológico y cardiovascular y lograr un mejor pronóstico a futuro. Entonces, realmente necesitaríamos tener más amplios los demás marcadores, los demás estudios para poderte contestar esto. Perfecto. Esteban nos dice, buenas tardes, doctor. Soy Esteban, paciente de 17 años con Duchenne, peso 36,8 kilogramos. En julio del año pasado me cambiaron la dosis de Nanapril a 10 miligramos. Tomaba 5 miligramos en la mañana y luego en la noche otros 5. Pero de parte de la EPS no ha estado posible como lo necesito. Me enviaron tabletas de 20 miligramos, entonces se divide en dos para poder consumir las 10, pero en una sola toma. Por favor, me dice si esta forma de tomarla es apropiada y si existe algún medicamento que reemplace el enanapril, pues también desde la EPS han sugerido que me reformulen el medicamento ante las dificultades presentes. Gracias. Bueno, Esteban, muy bien. Entonces, pues me place que estés acá como paciente de 17 años porque es muy importante responder todas las preguntas que ustedes tienen y que viven en carne propia esta enfermedad. Te cuento que el enalapril es el medicamento que más estudios tiene de esta familia de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina para tratar de aminorar y retrasar las complicaciones cardíacas. Entonces, yo te recomendaría que por ahora sí continuaras con enalapril, que es el más seguro, el que tiene más estudios al respecto. Mira que a medida que vas creciendo, vas ganando peso ya con más de 30 kilos, se aumenta el requerimiento de dosis. Desafortunadamente, las presentaciones que tenemos de enalapril son solamente en tabletas de 5 miligramos y tabletas de 20 miligramos. Entonces, al requerir tu dosis de 10 miligramos, pues es necesario o tomarse 2 tabletas de 5 en cada dosis o partir la tableta de 20 miligramos por la mitad y tomarte la mitad de la dosis, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas, de las dos opciones es válida y ya tu cardiólogo te dirá si la dosis que se necesita en este momento, dependiendo de la evolución, es solamente 10 miligramos una sola vez al día o 10 miligramos cada 12 horas, que sería cuando ya se aumente la dosis hasta una dosis más adelante que probablemente tenga que aumentar a la tableta completa una o dos veces al día, dependiendo de la evolución. Muchas gracias, doctor. Luciana Sequea nos pregunta, doctor, mi hijo le ordenaron una resonancia de corazón, pero tenían que sedarlo. Pero la doctora sugirió que no lo sedaran. ¿Me podría explicar por qué es delicado sedarlo? Sí, era lo que yo contestaba la primera respuesta, y es que los pacientes con distrofia muscular de Duchenne y de Becker también, pues obviamente tiene una enfermedad neuromuscular que hace que se alteren los mecanismos de protección de la vía aérea, el tono muscular, y son pacientes que son más propensos a hacer depresión respiratoria y complicaciones durante la sedación. Entonces toca ser muy cuidadosos. Lo ideal sería no tener que sedarlos, por ejemplo, que la noche anterior el niño no haya, pues no dejarlo dormir mucho la noche anterior para que al día siguiente, cuando lo acuesten en la cámara de resonancia, pues el niño trate de quedarse dormido y pueda estar tranquilo y quieto para el procedimiento. En algunos casos tenemos que colocar una sedación que, como les decía, es muy suave, pero obviamente debe ser acompañado, como les decía, por el anestesiólogo para evaluar el riesgo, beneficio de esa sedación y tener todos los elementos a mano por si llega a ser una depresión respiratoria o una obstrucción de la vía aérea, donde además es una vía aérea difícil, o sea, es un paciente difícil de proporcionar oxigenación, ventilación o difícil intubación. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos en la indicación de la sedación. Lo ideal sería no tener que sedarlos, pero si materialmente nos vemos en la obligación de sedarlos y es demasiado importante el examen en ese momento, contar siempre con el apoyo de anestesiología y dar una sedación lo más suave, lo más superficial posible para evitar complicaciones. Muchas gracias. Tania Salcedo pregunta, ¿hay algún síntoma de alarma que se debe tener en cuenta para acudir de urgencias por problemas cardíacos? Pues el problema de la parte cardiovascular es que el examen, la determinación de los síntomas cardiovasculares no es tan fácil como en un niño que no tenga Duchenne. ¿Por qué? Porque en un paciente que no tenga Duchenne, pues empezamos a ver que el paciente se cansa, se fatiga, no tolera la actividad física, no tolera el ejercicio, mientras que en este contexto, pues todas estas manifestaciones son inicialmente secundarias a su enfermedad de base. Entonces no es fácil determinar clínicamente en qué momento comienza el compromiso cardiovascular, por eso es tan importante la valoración cardiológica temprana. Básicamente de alarma, pues que son pacientes en los cuales si disminuye la capacidad de ejercicio que tiene basalmente,
puede ser no solo por progresión de la enfermedad, sino por compromiso cardíaco, y sería una razón para consultar más tempranamente. Si el paciente refiere, y eso ustedes saben que nuestros pacientes con Duchenne pues cognitivamente están muy bien, entonces el mismo paciente puede referir que siente taquicardia, o que siente palpitaciones, o que siente dolor torácico muy intenso, o que este dolor es opresivo, pues serían signos y síntomas de alarma para consultar tempranamente. Perfecto. Y ya para ir cerrando, César Guerra nos dice, saludos desde Ecuador. Mi hijo con distrofia muscular tiene 15 años. Le realizamos un ecocardiograma y exámenes de sangre y le salió todo bien. El ecocardiograma, pero el ProBMP de 24 pgml y el FE de 88%. El doctor no le envió nada de medicamentos. ¿Usted recomienda el enanapril, doctor? Entonces, mira, si es un paciente que ya tiene más de 10 años de edad, ¿sí? Así tenga un BNP normal, un ecocardiograma normal, con una fracción de eyección normal, ¿sí? Lo ideal es ya iniciarles enalapril, ¿sí? Así esté todo normal, porque se ha comprobado que nos ayuda a retrasar un poco la progresión del compromiso cardíaco por encima de los 10 años de edad. Entonces, pues el hecho de que tenga un BNP en este valor que comenta, normalmente el BNP en la mayoría de nuestros laboratorios, lo normal es menor a 100, ¿sí? Entonces, si está menor a 100 está normal, por encima de 100 pues estará elevado. Entre más elevado nos habla de que hay más sobrecarga de volumen, de presión sobre las cavidades cardíacas y disfunción. Entonces, pues con mayor razón hay que hacer un abordaje con varios medicamentos. Pero si el BNP es normal, como en este caso, la fracción de eyección es muy buena, más del 55-60%, el paciente no tiene disfunción ni dilatación, si tiene más de 10 años, es mejor indicarle el enalapril, siempre guiado por su cardiólogo pediatra. Eh, Sofía Gómez nos pregunta, buenas tardes. Tengo la misma duda. Mi hijo tiene 7 años, aún no tiene evaluación cardiológica. Hasta el mes que viene, si juega, le palpita muy fuerte el corazón. ¿Qué debo hacer? Muy importante, hay que acelerar la evaluación cardiológica, porque miren, les decía yo que pues idealmente en menores de 6 años ya tiene que haberse valorado por cardiólogo, electrocardiograma, eco, y si ya tu niño tiene más de 7 años, estamos tarde en que lo valore el cardiólogo, y más que está haciendo síntomas. Esos síntomas de palpitaciones o taquicardia pueden ser debidos a arritmias cardíacas, y eso ya es un signo de alarma. Entonces hay que acelerar la evaluación por cardiología pediátrica, que le hagan no solo un electrocardiograma, sino un Holter, para ver cómo se comporta el ritmo cardíaco durante 24 horas, y un ecocardiograma para con eso tomar decisiones. Gracias, doctor. Y ya para cerrar, Ana Contreras pregunta, ¿cómo le va a ayudar el medicamento Jardinase? Jardinase, mi hijo tiene 20 años, toma bisoprolol, captopril, espironolactona y Jardinase. Le hicieron resonancia cardíaca, perdón. Bueno, entonces básicamente en este contexto, miren que pues no tengo todos los elementos de juicio, necesitaríamos valorarlo clínicamente, evaluar todos los parámetros y las medidas del ecocardiograma y de la resonancia para ver qué tanta indicación te tiene de toda esta combinación de medicamentos, pero si el niño ya tiene disfunción, tiene alteraciones del ritmo, el corazón está muy dilatado, la fracción de eyección está muy comprometida, pues lo mínimo que debería tener este paciente es el manejo con el enalapril, el manejo con diuréticos, y los diuréticos, la combinación dependerá de todo el cuadro clínico y de los electrolitos, las sustancias en la sangre, la función renal, y medicamentos llamados betabloqueadores como el bisoprolol que está recibiendo. En otros escenarios es mejor el metoprolol, o en otros escenarios es mejor el carvedilol, dependiendo del estado clínico y de los demás paraclínicos, pero siempre de manera individualizada. Entonces la recomendación sería consultarlo específicamente con tu cardiólogo, que conoce mucho mejor las pruebas, para ver si además de esta combinación necesita algo más, o si alguno de estos medicamentos está sobrando en el manejo. Listo. Bueno, doctor Víctor, nuevamente mil gracias por haber aceptado nuestra invitación, por habernos acompañado esta tarde, y a todos los que nos acompañaron desde los diferentes países, Colombia, México, Paraguay, Perú, Ecuador, gracias por conectarse, gracias por tomarse este tiempo para estar con nosotros. De igual forma, les recordamos a todos nuestros asistentes que si tienen alguna queja o inconveniente con las EPS, ustedes se pueden contactar al teléfono 321-9896-477
para que reciban la asesoría jurídica. De todas formas, esta información la vamos a poner acá en el chat para que la tengan presente por cualquier inconveniente que tengan. Muchas gracias, los esperamos pues en una próxima oportunidad. Recuerden acompañarnos y seguirnos en nuestras redes sociales como @coldistrofia para que podamos seguir viralizando la información. Entre más podamos llegarle a la gente, más gente podemos ayudar. Muchísimas gracias, feliz noche. Muchas gracias a todos por su atención. Feliz noche.